Romanos 12:1 nos dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio moribundo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo escribiendo ahí. ¿Sí o no? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es terminología del santuario. ¿Sí o no? El Señor quiere que tú y yo, especialmente cuando venimos el sábado a adorarlo en espíritu y en verdad, vengamos lo más sabio, lo más santo y saludable para Él, para que ascienda como olor grato para Él. Entonces, en vez de nosotros venir a ver al Señor, sí lo venimos a ver, pero a la vez se nos pasa inspección a ver cómo estamos viviendo. Si estamos cuidando este organismo. Interesante. Esto es lo que dice acá. Decíamos la tercera noche: he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente, para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual: establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Así que he visto que con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Por tal razón, cuando nosotros hablamos de la reforma alimenticia, es para presentarnos en el santuario como sacrificio vivo y santo ante el Señor. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es, ¿qué cosa? Fundamento de nuestra fe. ¿Qué es un fundamento? La base, ¿cierto? Para sostener el resto del edificio. Por eso el maligno quiere obstruir esto. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados, y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Los ojos bien abiertos, porque el enemigo quiere destruirte, me quiere destruir. Y está apremiando por todos lados porque sabe que el tiempo se le termina. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. ¿Qué es el centro mismo de la obra de Cristo? El santuario en el cielo, en su obra como sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Sí, la obra de la cruz es tan importante como la que Él está haciendo ahora ya. Son complementos, una de otra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Estos son temas que debemos estar estudiando. Debemos comprenderlo claramente. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, escuche, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Le va a ser imposible, no va a estar listo. Debemos estar estudiando entonces la obra de Cristo en el santuario celestial. Sumo sacerdote. Se parece esta frase a la que leímos anteriormente
debería comprender claramente. De igual manera nosotros debemos comprender cómo funciona el cuerpo. Ese es nuestro trabajo. Así que en el santuario, como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. No debemos descansar. Así que seguimos hablando del santuario. En Salmo 66:13, dice el salmista, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. ¿Cómo debemos entrar al santuario? Con holocaustos, con sacrificios, dicen otras versiones. Pero aquí no estamos trayendo ningún sacrificio, ¿cierto? Nosotros mismos nos presentamos como sacrificio vivo y santo. Por eso Él nos examina a ver cómo estamos. ¿Cómo está nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo funcionando? Somos nosotros mismos. Pregunta. ¿En el santuario todos los sacrificios eran iguales? ¿No? ¿Cuál era la diferencia? Dependiendo del pecado. Muy bien. Vamos a Levítico. Levítico. Se nos dice que debemos de estudiar el libro de Levítico porque hay muchas lecciones para nosotros hoy día. Si vemos los subtítulos que le han puesto, habían holocaustos, habían ofrendas de harina, habrían ofrendas de paz, habían ofrendas por el pecado. Y sí, había también, a veces sacrificaban corderos, la vaca, palominos, etcétera, ¿cierto? Nos dice que hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos, pues contiene reglas que deben ser obedecidas. Contiene las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Todo eso está en Levítico. Nadie tiene excusa para estar en tinieblas. Los que reciben a Cristo por fe también recibirán poder para poder llegar a ser hijos de Dios. Levítico 4:1 y 2. Aquí donde estuvimos hablando el otro día, y hubo unas preguntas que tenemos allí que tenemos que aclarar. Dice la Sagrada Escritura, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si hubiera pecado por hierro. Y entonces dijimos que los pecados que tienen remisión son los pecados por hierro, no pecados voluntarios. Y aquí muchos han tenido la inquietud, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Dijimos durante la semana, cuando confesamos nuestros pecados, ellos van, ¿cierto?, con el sacrificio. La sangre se transfiere al velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, que representa que el registro de nuestros pecados está en el cielo, donde Cristo está haciendo expiación por eso. ¿Sí? Pero aquí dice, y veamos otros textos, Levítico 4:1 y 2, ¿verdad? Ahora salte al versículo 13, Levítico 4:13, si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, versículo 22, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos, versículo 27,
si alguna persona del pueblo pecare por hierro, siempre está diciendo si alguna persona pecare por hierro, porque erró, se equivocó, no pecados voluntarios. Entonces iba a haber expiación. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Verdad? Lo que sucede, hermanos queridos, es que la corrupción a todos los niveles. Pensemos un momento en el santuario en el desierto. Venía un fulano con el corderito. ¿Se imaginan qué vergüenza debería ser para ese individuo? ¿Atravesar el campamento con un corderito? Ya eso debía cargarle en él o ponerle en él a pensar. ¿Sí o no? Debería darle vergüenza. Entonces, ya viene, y eso lo puso el Espíritu Santo. Has pecado, tienes que ofrecer sacrificio. Venía con el corderito. Llegaba donde el sacerdote. El sacerdote estaba en la obligación. Cuando venía el hermano, le decía que, pues obviamente ya viene con el cordero, ha pecado, ¿no? El sacerdote que está ministrando le debería de haber dicho: hermano Francisco, entiendo que has pecado, pero tienes que saber que Dios es un Dios de misericordia. Dios te ama. Dios no quiere condenarte. Y se procedía a la ceremonia de transferir las manos al corderito. ¿Cierto? Ahora, el cuchillo, ¿quién degollaba a la víctima? ¿El sacerdote? El pecador tenía que agarrar al corderito y degollar a la víctima. Eso también debió haber impresionado su corazón de ver a pobre víctima desangrándose ahí. Y un corderito temblando. Que debería morir soy yo. ¿Están conmigo? El sacerdote agarra la sangre, se lava y entra al lugar santo y la esparce. El pecador está observando la ceremonia. Luego regresa el sacerdote y le dice: tu pecado ha sido perdonado. Debía haberle dicho también: vete y no peques más. ¿Están conmigo? Pero como todo es corrupción, ellos, entre más corderos venían, más dinero había. Entonces ellos dejaron de decir eso. Y la gente empezó a pecar y a traer cordero, y es ríos de sangre en el Antiguo Testamento. El mismo negocio, el cambio de moneda, era un monopolio de perversión. Exactamente, se corrompieron estos hombres, y en vez de haberle enseñado al pueblo que el pecado es el que nos separa de Dios y que nosotros debemos esforzarnos por no pecar, hicieron libertad y vieron el negocio, y ya entonces todo el mundo pecaba y hacía cualquier cosa y traía el cordero, y como las indulgencias, ¿sí o no? Exactamente. Por eso cuando el Señor Jesús aparece, siempre que sanaba a alguien y perdonaba a alguien, decía: no peques más. Porque los pecados voluntarios no tienen remisión de pecados. No hay sangre para los pecados voluntarios, sino los pecados por hierro. ¿Están conmigo? Ese es el mensaje de Cristo que vino. Por eso lo sacrificaron a Él, porque Él les estaba dañando el negocio. Isaías 59:2 me dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y entonces ese pueblo que estaba supuesto a llevar este mensaje y de enseñarle al mundo que no pequemos, porque eso es lo que impide la bendición de Dios, mire cómo lo recibieron. Por eso lo mataron. Una de las causas por lo que lo mataron. Porque era una corrupción completa.
Jesús era un santo, el santo de Israel. Gloria a Dios. Y Él no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Y cuánto más el pueblo que va a vivir en el último tiempo. Porque nosotros nos estamos jugando o todo o nada. ¿Sabían eso? Esta generación nuestra, o todo o nada. Note la cita que viene ahora. Conflicto de los siglos. Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. Un ejemplo. La otra vez pusimos el ejemplo de cuando una persona está en fornicación o adulterio. ¿Sí? La persona sabe que está, si es soltero, que debe, porque Dios no cambia. ¿Sí o no? Mantenerse virgen, el hombre y la mujer. Pero esto es locura hablarlo hoy. ¿Sí o no? Pero entonces ellos están de novios, pero pasan de novios, se calientan y cometen el acto. Hubo tiempo que el Espíritu de Dios le estaba diciendo no, porque el Espíritu Santo le estaba diciendo no cometerás fornicación. Una relación ilícita entre dos jóvenes fuera de matrimonio es fornicación. ¿Están escuchando, jóvenes? Pecado ante Dios. Pero ese pecado, el Espíritu de Dios estuvo trabajando con usted, no lo hagas. No lo hagas. Pero sigue y sigue y sigue, ya es voluntario, ¿sí o no? Ahí no hay remisión de pecados. Porque usted lo planificó. Vamos a ver el texto al final que le va a aclarar eso. Pecado por hierro. Alguien, todos nosotros que venimos de la Iglesia Católica, la mayoría, fuimos adúlteros, fornicarios, drogadictos, de todo, ¿verdad? Fueron pecados por hierro. No sabíamos. Esos pecados por hierro, Cristo Jesús intercede. Pero una vez que yo ya acepto a mi Señor, me bautizo, Él me llama a santidad. Yo no debo volver a la vida antigua. ¿Te das cuenta? Esos pecados que son voluntarios, porque usted ya sabe, no hay remisión. Porque Cristo fue sacrificado una sola vez. Y para siempre. De lo contrario, si seguimos pecando, pisoteando la sangre del Cordero. Esto no es sermón, podemos participar, porque necesitamos aclarar las cosas, ¿sí o no? Hermanos queridos, nuestra salvación está, en inglés dicen, our salvation is on the line, o todo o nada, ¿sí o no? Nos han engañado, porque hoy el pecado se cubre con manto, no te preocupes, Dios es un Dios de misericordia, ¿sí o no? La Escritura dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya yo me he convertido. La Biblia me dice en Malaquías 3, trae los diezmos al alfolí. ¿Necesita Dios dinero? Me quiere quitar el egoísmo. ¿Cierto? Que hay en mi corazón. Porque no quiero, soy agarrado. Y entonces hay hermanos que incluso hasta predican y no dan diezmo. ¿Qué es eso? Está robando a Dios. Pecado voluntario, porque él sabe que el diezmo le pertenece a Dios. No lo necesita, pero me lo dice para que me quiera quitar el egoísmo de mi corazón. Pecado voluntario. Lo que pasa es que no sabemos qué es pecado. Si no sabemos qué es pecado, es un pecado por hierro, hay remisión.
Pero ya una vez que viene la luz a ti, Dios exige, porque solamente seres santos vivirán en la presencia del Dios santo. ¿Sí o no? Y aquí en esta tierra yo tengo que ser santo. Entonces durante la semana estamos pecando. Y el mismo pecado de ayer y de antier y del día anterior. No. Son los pecados por hierro. Los adúlteros cometen el pecado de un día para otro. Tiene tiempo de conocer a la persona, va la confianza, pero sabe que tiene la esposa, ¿cierto? Y ya empieza a trabajar, un abrazo, y más intimidad, más proximidad. Y el Espíritu Santo en todo ese proceso te está diciendo, no cometerás adulterio. Pero entonces la persona sabe y se retuerce, no puede dormir en la cama, y que no sé qué es lo que me pasa. Pero es el pecado que la tentación te está trayendo Satanás. ¿Sí? Entonces pasa un proceso. Durante todo ese proceso el Espíritu de Dios te estaba diciendo, no, no, no. Llega él, lo comete. ¿Pecado voluntario, sí o no? ¿Hay remisión después que conoció al Señor? No. ¿Están conmigo? ¿Está claro esto? Esto es serio, hermanos. De igual manera como el Sanedrín pervertió esto y no le enseñó al pueblo, hoy no nos están enseñando esto. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad. Nadie enseña esto. Un sistema falso. Sí, más que nada, los únicos culpables aquí somos nosotros, porque no hemos indagado, no hemos hecho nuestro propio trabajo que nos corresponde, porque así nos daríamos cuenta, si escudriñáramos, nos daríamos cuenta de lo que el Señor, porque el Señor tiene algo para decirnos a cada uno de nosotros cada día. Siempre quiere enseñarnos. Sí, quiere enseñarnos y entonces sabríamos nosotros que lo que estamos haciendo está mal. Y entonces nos abstendríamos a través de este libro a decir no, a decir como José, no voy, ¿cómo yo puedo pecar contra mi Dios? Allá no es. ¿Ves ese ejemplo de José? Yeah. O sea, pero La mujer estaba todos los días, acuéstate conmigo. ¿Y qué decía él? ¿Cómo voy a hacer este pecado? Contra Dios. Porque todos nuestros pecados ofenden en primer lugar a Dios. Y después nos herimos nosotros. ¿Se dan cuenta? y ella estaba insistiendo cada día y no era porque es mujer. O sea, la Biblia dice que era un hombre hermoso también él. Y la mujer de Potifar no era una mujer fea. Pero en cambio, él a través de la enseñanza que le dio su padre y de este libro se mantuvo fiel y dijo no, porque él sabía que si lo hacía ya era algo premeditado. Entonces, el trabajo de los ministros es enseñar al pueblo, porque se supone que a esos hombres Dios los llamó. Ellos saben por experiencia propia que el pecado es lo que nos separa de Dios y que Dios ha mostrado misericordia y gracia en ti y en mí. ¿Sí o no? Porque solo cada uno de nosotros sabe de dónde nos llamó, que no merezco la gracia. Pero todos esos pecados que cometí eran por hierro, no lo sabía. Allí en la misericordia de Dios te perdona. Por eso te dice, vete y no peques más. Ahora bien, cuando aceptamos al Señor, gloria a Dios, tenemos que hacerlo público, ¿sí o no? Viene el bautismo. Cuando usted se bautiza, se levanta una nueva criatura. Un bebé espiritual lleno del Espíritu Santo. ¿Al Espíritu Santo le gusta pecar? ¿Verdad que no? Entonces, pero el ideal de Dios es que ya vivamos en santidad completa. Pero como Él es un Dios de misericordia, nos dice 1 Juan 1:9. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. El plan de Dios es que no pequemos, pero si hubieras pecado por hierro,
abogado tenemos? Por hierro, no voluntario. Sí, ahora le dan parejo, pero no es así. No es así. O sea, como que dice, si pecas, no te preocupes, hay un abogado. Siempre sigue pecando. Y otra cosa que están diciendo, el Señor sabe que tú no vas a poder dejar de pecar. Por eso, cuando Él venga, Él te va a perdonar todos tus pecados. Mentira. Porque la sangre del Cordero, la sangre de Jesús es poderosa para perdonarme todos los pecados pasados y para darme poder para vencer el pecado. Lo que pasa es que no sabemos qué es pecado y no sabemos cuál es nuestra parte en eso. No nos enseñan. Este tema es amplio y va a dar para más, pero bueno, vamos a cortarlo a las 11:30, porque hay mucho. Cuando los pioneros se levantan, estudiando la Biblia con oración, noches enteras llorando, el Señor le mostró que en el lugar santísimo, pues el Cristo está limpiando de todo pecado y nosotros en la tierra debemos limpiar nuestra vida de pecado, los seguidores de Jesús. ¿Sí? A tal punto que una de las creencias de los pioneros era que no se aceptaba a nadie en la iglesia a menos que diera evidencia de que estaba convertido. Hoy no, hoy lo que están buscando es números. Vienen personas, escuchan a alguien, lloran un rato, ay, aceptan a Jesús, levantan la mano y ahí mismo lo bautizan. Por eso la iglesia está como está. Pero el Cordero dijo que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. Sigue diciendo que el Señor, sí, en la iglesia no se deben recibir. ¿Qué debemos de hacer? Ir a ellos y trabajar con ellos allá afuera y enseñarles allá afuera, que era lo que Jesús hacía. Nunca echó afuera a un pecador, siempre lo recibía. Ahí estaba Juan el Judas. Todos los pecadores, ¿sí o no? Estaban con él. Él les enseñó, les dio el beneficio, pero no quisieron. Entonces, cuando una persona ya peca voluntariamente, viene y rebaja todas las normas. Y entre más alto está esa persona, la iglesia está peor. ¿Sí o no? Pone a un líder mundano, muchacho, acabó con toda la iglesia. Y si lo pone de distrito, o de conferencia, o de la conferencia general, todo el resto del rebaño, de acuerdo a cómo él piense, baja las normas. Y no hay santidad. ¿No va quedando claro? Dios no nos llamó a inmundicia. Entonces, si es así, pues Cristo no tenía necesidad de morir. No hubiera necesidad de sacrificar a Jesús. Si hubiera habido alguna manera de excusar el pecado, pues Cristo no hubiera muerto en la cruz. Pero por cuanto no hay excusa para el pecado, y la única solución es la muerte del Cordero, por eso Él nos dice, no pequen más a los hijos de Él, convertidos. Pero esto es a la misma manera de la alimentación, voluntario. Voluntario. El Señor quiere que nos eduquemos. Y usted, cuando está estudiando, el Espíritu de Dios le está enseñando y usted va a comprender. Y usted mismo va a querer buscar la santidad. ¿Sin la cual? Y entonces, ¿cómo es que vamos a seguir pecando? Si no ve a Dios, entonces ¿qué está? ¿Está perdido? ¿Sí o no? La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Ellos sacrifican a Jesús y no quieren arrepentirse a pesar de las enseñanzas del Señor Jesús, y esa persona, aunque sea religiosa, ¿qué convierte? Se convierte en un demonio. Son los fariseos. Note, Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Ellos obstinadamente no quieren la misericordia de Dios, quieren seguir pecando porque para ellos Jesús era un fanático y no estaba enseñando la verdad. Entonces los demonios se posesionaron de ellos. Y eso es lo que enseñan ellos ahora, todavía.
Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y estos los vencieron. Dice la Escritura que, por ejemplo, ¿enojarse es pecado? ¿Enojarse es pecado? Ya, ¿dónde está? Vamos a Efesios capítulo 4, para que lo leamos. Efesios capítulo 4. Versículos 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Enojarse es pecado? No. Especialmente si le gusta el picante. Porque si le gusta el picante, cualquier cosa que le dicen, la sangre está lista para explotar. Y se enojó usted en la tentación, ¿sí o no? El problema está, el pecado está en lo que salió de su boca. Porque ya no se controló. La ira lo llevó y sacó, y el ángel escribió pecado. Y si sigue obstinado, enojado, ahora le da la rienda a Satanás. Y Satanás es el que lo maneja a usted a través de la ira, como un juguete. Es de esa manera como funciona. Satanás nos tienta a cada rato. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Pero si yo no cedo, no se comete pecado. Nosotros tenemos, Dios nos dio a nosotros la capacidad, las riendas de si pecamos o no pecamos. ¡Wow! Por eso el Evangelio del Señor Jesús es poder. Y Satanás no puede vencerte. Pero hay que enseñarle a la gente. Es más fácil para ellos. No te preocupes, tú sabes que tú eres débil y tú siempre vas a pecar. Que enseñarle a la persona, no, esfuérzate, sé valiente, que yo estoy contigo, dice el Señor. Todos tenemos tentaciones, pero yo tengo que sacrificar mi naturaleza pasada, ¿sí o no? Lo que a mí me gusta, no, porque me aleja de mi Señor. ¿Están conmigo? Cristo viene a buscar un pueblo vencedor, sin un pecado. Y todo lo que nosotros sabemos que es pecado, no debemos hacerlo, no nos engañemos, no le busquemos vuelta. El Señor es claro en su palabra. Entonces, como la persona se sigue engañando a sí mismo, ¿qué pasa? Satanás, como en los judíos, despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Es un odio que tienen contra el pueblo de Dios hoy día, ¿sí o no? Contra los siervos de Dios. Y los siervos de Dios queremos enseñar nada más, quieren enseñar nada más. Pero entonces le dicen que es fanático, y le dicen que no lo escuche, que está loco, que lo que sea. ¿Sí o no? Lo borran de la iglesia y es una persecución constante. Es lo mismo que sucedió con aquellos, pensando que están agradando a Dios. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Esta era Jerusalén después que Cristo Jesús es sacrificado. ¿Por qué? Porque ya esa nación rechaza al Cordero. Cristo quita su protección. Ya, son demonios. ¿Cómo andamos nosotros ahora mismo? ¿Cómo está viviendo el mundo? ¿Hay sospecha? ¿Se está matando la gente unos a otros dentro de la misma familia? Porque el Espíritu de Dios se fue. Porque los ministros los están engañando, diciendo, sigue pecando, no te preocupes, que tú eres así. No, yo tengo que vencerme a mí mismo. Vamos a ver. Y hoy pues los ministros están en
ellos lo que les interesa solamente es exactamente, el dinero, pero no les importan las almas. Son infiltrados por el maligno. Dios no ha cambiado. Es tan minucioso y exigente en sus requisitos hoy como lo fue en los días de Moisés. Pero en los santuarios de culto de nuestros días, con los cantos de alabanza, las oraciones y la enseñanza del púlpito, no hay meramente fuego extraño, sino una positiva profanación. Review and Herald del 25 de marzo. Oiga, ¿cómo eran los servicios de aquella gente en 1875 comparado con lo de hoy? ¿Ah? Completamente y totalmente engañada la gente, adorando a Satanás abiertamente. ¿Y qué dicen ellos? Con esa música y toda esa gente, y aún los ministros, es una positiva profanación. Por eso mejor mantengámonos en zona segura, en el ignario, el antiguo mejor, ¿sí o no? Eso de nuevas pistas, de nueva música que andan inventando todos estos hombres que son inconversos, ¿cómo lo vamos a traer aquí a presentárselo al Señor? No. Proverbio 28:9. Dice el Señor acá: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si la oración de esos hombres es abominable para Dios, ¿qué tal esas alabanzas? ¿Las recibe el Señor? Entonces, hermanos, no escuchemos eso en nuestras casas. No deberíamos de escuchar eso en nuestra casa. Porque si la oración de ellos es abominable porque no quieren obedecer su ley, no enseñan al pueblo sobre el pecado, entonces todo es una farsa y Dios no lo acepta. Si la oración, que es algo sagrado, no lo acepta, ¿qué tal la música de ellos? Y ahora que hay el rock cristiano y que el reggaetón cristiano, y eso lo traen al púlpito. No, una positiva profanación. Y lo que están enseñando, las prédicas, son inspiradas ¿por quién? No puede ser del Espíritu de Dios. Y Satanás se sabe la Biblia. ¿Sí o no? Tiene años estudiándola. Entonces, en vez de que se prediquen las verdades con la santa unción de Dios, a veces se habla bajo la influencia del tabaco y del coñac. Fuego extraño ciertamente. La verdad de la Biblia y la santidad de la Biblia se presentan a la gente y se ofrecen las oraciones a Dios mezcladas con el hedor del tabaco. Un incienso tal es completamente aceptable por Satanás. Desde aquellos días, ¿cómo andan ahora la gente? Las cosas santas y sagradas son rebajadas a un mismo nivel con su aliento corrompido por el tabaco, su cerebro estorpecido y sus almas contaminadas y manchadas por la complacencia del apetito y la pasión. Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos, para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos, y para que, si llegan a oír, no produzca efecto en el corazón ni reformen la vida. ¿Qué nos quiere hacer él? Paralíticos mentales, esquizofrénicos mentales. Por eso nos da con el alimento, con lo que vemos en la televisión, con lo que escuchamos, todo eso, para paralizar los sentidos y que el Espíritu de Dios no nos pueda alcanzar. Tenemos que trabajar en la alimentación, en las avenidas del alma, en todo eso. Cerrarle todas las puertas a Satanás. Hermanos míos, Dios os llama como seguidores suyos a andar en la luz. Tenéis que alarmaros. El pecado está entre nosotros y no se reconoce su carácter excesivamente pecaminoso. ¿Sí o no? Hoy la gente viene vestida como quiere, no como Dios dice. Comemos lo que queremos, no lo que Dios dice. Hacemos lo que queremos, no lo que Dios dice. ¿Sí o no? Todo lo que se hace que no es la voluntad de Dios es rebelión, es pecado.
Los sentidos de muchos están embotados por la complacencia del apetito y por la familiaridad con el pecado. Necesitamos acercarnos más al cielo. ¿Qué es lo que estamos? Familiarizados con el pecado. Claro, los apóstoles escribieron que a lo malo se le iba a llamar bueno, y a lo bueno, alguien que quiere vivir en santidad, ese es fanático, está loco, ¿sí o no? Pero aquel que anda en todos los pecados, no, ese pastor es tremendo, buenísimo. ¿Sí? Y llena los estadios, ese hombre de Dios, ese. Mentira, pobres. La gente engañada porque no quiere estudiar la Biblia. Hay una forma de religión que no es más que egoísmo. Se deleita en los goces mundanos. Se satisface en contemplar la religión de Cristo y nada sabe de su poder salvador. Así que nosotros en este mundo, hermanos, a cada paso estamos siendo tentados. Esa es la obra de Satanás, tentarnos. Pero pecar ya es su voluntad, se dio a la tentación. Ahí es pecado. La tentación no es pecado, es trabajo de Satanás. Si yo caigo, se convierte en pecado. Los que poseen esta religión consideran livianamente el pecado porque no conocen a Jesús. Mientras están en esta condición, estiman el deber muy livianamente. Pero el cumplimiento fiel del deber va mano a mano con el debido aprecio del carácter de Dios. Efesios 4:17, eso vamos a leerlo aquí rapidito. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Dónde está el problema? La mente. Hay que renovar nuestra mente, llenárnosla con la palabra del Señor. Ahora mire lo clave de esto, ahora que mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Conflicto de los siglos 681. ¿Cuándo? Ahora. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Hay una puertita abierta para Satanás y él nos conoce y él sabe y por ahí entra. Y esa tentación se va fortaleciendo y se va fortaleciendo hasta que usted peca. Y todo ese proceso el Espíritu de Dios dijo, no, y va cediendo, va cediendo. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Ahora escucha lo que dice. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Cuál es la condición? Viene el príncipe de este mundo y él nada debe tener en nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Así como Jesús venció, sus hijos también van a vencer. Para eso nos llamó. Me saca del lodo cenagoso, Salmo 40, 1 al 3. De ahí donde Satanás me estaba revolcando y me levanta. Y a través del Espíritu Santo me presenta como el Hijo, con el mismo carácter del Hijo de Dios.
¿Cómo la ven? ¿A eso nos han llamado? Note, sigue diciendo, en esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. ¿Dónde? En esta vida, renovando la actitud de vuestro entendimiento. Apocalipsis 14, 6, 7, ustedes saben el mensaje de los 3 ángeles, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las fuentes de las aguas. Teme a Dios y darle gloria. ¿A quién le está dando gloria a este? ¿Le está dando gloria a Dios? Imagínate. Y eso lo hizo, viene desde pequeño airándose, ya está completamente fatuo. No se controla a sí mismo. ¿Sí o no? La primera vez que se airó y perdió el control, pecó. Después otra vez sigue volviendo y sigue volviendo. Ya se convierte en pecados voluntarios. No quiere luchar consigo mismo. Y entonces el desastre es en las casas, los niños sufriendo. No le da honra y gloria a Dios. Ahora noten un consejo de la inspiración. Sería bueno aplicarlo. Comiencen los miembros de cada familia a trabajar en sus propias casas. Humíllense delante de Dios. Sería bueno tener a la vista una alcancía de ofrendas por el pecado. Y que todos los de la casa estén de acuerdo en que cualquiera que hable rudamente a otro o exprese palabras de enojo, eche en la alcancía cierta suma de dinero. Esto los pondría en guardia contra las palabras malas que producen daño no solo a sus hermanos sino a ellos mismos. Por sí mismo nadie puede dominar el miembro indócil, la lengua. Pero Dios hará la obra para aquel que vaya a Él contrito de corazón, con fe y con una humilde súplica. Así que hermano, hay que comprar una vaquita y proponernos. No te voy a hablar rudamente. Porque cada vez que te hable así, $1. No, pero va a haber un fondito al final de año para hacer la obra de Dios. ¿Sí o no? Y eso nos va a ir dominando a nosotros. Porque esas malas crianzas son pecado. Y la gente dice, no, es que yo nací así. Bueno, pudiste haber nacido así, pero Dios no te deja así. Tiene que ir venciendo. Y entonces, en casa deberíamos de hacer esto. En vez de pelear y discutir, decirle, corazón, amor, honey, ven, vamos a arrodillarnos. ¿Sí o no? Ahí es donde mora Dios. Estar haciendo esos pleitos que el vecino se da cuenta, eso es pecado. Y si se hace todos los días, ya son pecados voluntarios. Los dos son malcriados, no quieren ceder ninguno de los dos. ¿Sí o no? Y esa es la guerra que nos tiene desde Adán y Eva. El hombre no cede, la mujer no cede, y es un campo de batalla. Vienen los niños, otros que igual. Como dicen en béisbol, pica y se extiende. Venimos a la iglesia y venimos así. Dice que reuniones de junta, dice. Eso le da honra y gloria a Dios. Eso es pecado. Eso es pecado, hermano. ¿Y esto? Ponemos al niño a que Babilonia los enseñe. La intemperancia. Los profesos cristianos comen y beben, fuman y mastican tabaco y se convierten en glotones y borrachos para complacer el apetito. Y todavía hablan de vencer como Cristo venció. ¿Eso qué es? Pecado. ¿Sí o no? El cuerpo debe ser conservado en una condición saludable a fin de que el alma pueda disfrutar de salud. La condición del cuerpo afecta a la condición del alma. El que quiere tener fuerza física y espiritual debe educar su apetito en la dirección de vida. Vamos a ver.
A fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos. ¿Escuchó eso? ¿Nos conocemos a nosotros mismos? No nos conocemos, no nos enseñan, seguimos pecando. Y seguimos creyendo que el Señor nos salvará, cuando ya Él nos limpió. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 10. ¿Ya? Escuche, 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nunca ha habido remisión para los pecados voluntarios. Es mi deber esforzarme y vencerme a mí mismo. Porque ya Jesús, en su misericordia, me perdonó cuando me llamó. Me limpió. Desea que permanezca sin pecado, que me eduque, que me alimente bien, que vea el conflicto, que vaya creciendo, que me vaya enseñoreando de mí mismo. Para que reconozca la tentación. Y cuando la tentación viene, con el dominio propio, el ejercicio de la voluntad, le digo a Satanás, lárgate. ¿Sí o no? Nosotros debemos ir creciendo hasta la altura de Cristo. No debe estar Él jugando con nosotros como si fuéramos títeres. Y eso es lo que está faltando en la iglesia. ¿Les queda claro, hermano? Siempre el Señor nos ha llamado a santidad. Examinémonos cada uno y veamos dónde nos aprieta el zapato. ¿Con qué tentación usted está lidiando? ¿Con qué tentación Satanás me está? Porque Satanás me conoce desde que nací. Él sabe dónde me gusta. ¿Sí o no? Y ahí lleva las tentaciones. Y uno se pone a pensar, yo no veo nada de malo con que haga esto. Cuidado. Es peligroso. Si está fuera de la Escritura, es peligroso. ¿Sí o no? Mi única seguridad es obedecer al Señor. ¿Les queda claro? Hebreos 10:26 lo dice la Escritura. Porque si pecaremos voluntariamente, no hay remisión de pecados. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Porque esto se está terminando. Satanás tiene engañado aún al mundo cristiano. Por eso Dios llama a sus siervos, a sus hijos. Pero si no me enseñan, edúquese usted mismo. Lea la Escritura. Es su salvación. ¿Sí o no, hermanos queridos? El Señor me ha ido educando, me ha ido enseñando. Y a medida que usted va aprendiendo y aceptando, va creciendo. Hasta que cuando Cristo venga, ya va a estar semejante a Él. Maravilloso Dios. No nos quiere condenar. Que Dios nos ayude